¿Qué tal? Les saluda Ben Kay. Bienvenidos a Sin Filtro Electoral, este espacio de entrevistas en donde tenemos como objetivo dialogar con los candidatos presidenciales, conocer sus planes de gobierno, cómo lo piensan hacer, con qué recursos piensan dar cumplimiento a sus promesas de campaña. De eso hablaremos en este espacio. Y en esta oportunidad nos visita Amílcar Rivera, candidato presidencial por el partido Victoria. Bienvenido, candidato. Muchas gracias. Para mí es un gran gusto el poder estar compartiendo con ustedes esta mesa de diálogo y con todos los teleaudientes que nos van a tener la oportunidad de vernos. Así es que un gusto compartir con ustedes nuestra visión y nuestros planes de gobierno. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Esta mesa se complementa con los colegas Marisela Herrera. Ella es editora de actualidad, experta en temas económicos, políticos y también en noticias internacionales. ¿Qué tal, Marisela? Gracias, Ben. Buenas noches. Buenas tardes. Y también nos acompaña Giovanni Contreras, editor también de actualidad, él con una vasta experiencia en temas políticos y en cobertura del organismo ejecutivo. Así es, Giovanni. Así es, Ben Kay. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Comencemos esta conversación con una pregunta directa, candidato. ¿Cuál es la propuesta central de Victoria? ¿En qué se diferencia su candidatura al resto de las veintitantas que hay ahora? Bueno, nosotros tenemos muy clara nuestra propuesta, nuestra visión. Estamos claros que desde los gobiernos lo que no han establecido es una visión clara de lo que quieren hacer. En el gobierno de Amílcar Rivera, si algo queremos hacer es buscar la productividad del guatemalteco a través de tener un pueblo sano, educado, seguro y con trabajo. Eso va a ser nuestra base principal de nuestro gobierno. Y lo vamos a dividir en dos fases. Cada gobierno que entra, el presidente que entra, sus palabras son que van a poner las bases. Y cuando sale, dice que puso las bases, pero realmente no pasó nada, porque cada 4 años estamos reiniciando, porque no hemos tenido políticas públicas de Estado, sino que lo que han existido son políticas públicas de gobierno, que ese es un gran problema. Es por ello que nosotros vamos a plantear el crear la 5ª ley constitucional de visión de Estado y de políticas públicas de Estado. ¿Y por qué lo queremos definir de esa manera? Porque queremos nosotros establecer una estrategia de mediano y largo plazo para que los gobiernos que vengan puedan seguir una ruta en búsqueda de la productividad del guatemalteco. Giovanni. Sí, buenas tardes, candidato Amílcar Rivera. Qué bueno que está con nosotros. Yo lo que le quería preguntar era, o más bien a usted darle la oportunidad de que se describa quién es Amílcar Rivera y por qué lo motiva a participar ahora como candidato presidencial y cómo los 2 periodos que usted estuvo como alcalde de Misco, ¿cuál fue la experiencia que eso le dejó? Bueno, Amílcar Rivera es un hombre de 45 años de edad, casado, 22 años de casado, 2 hijos. Tengo una licenciatura en informática, una maestría en administración pública, un posgrado en finanzas. Tuve la oportunidad y el privilegio de nacer en Escuintla, pero nazco a la vida política gracias a la oportunidad que me da el pueblo de Misco, llegando a ser el alcalde más joven hasta el día de hoy, electo a mis 29 años de edad y el único que ha sido reelecto. Al salir de los 2 periodos de alcalde me he dedicado a ser profesor universitario, tanto en licenciatura y en maestría de administración pública, como también en la maestría de administración. Me he dedicado a dar clases de administración de proyectos como evaluación y formulación. Los 2 periodos que tuve la oportunidad de ser alcalde me di cuenta que lamentablemente los gobiernos no coordinan el desarrollo real de la nación, porque la participación ciudadana y los planes de gobierno a través de las políticas públicas deben de ser de abajo hacia arriba, donde pueda existir una efectiva coordinación. Entonces, eso me ha motivado, porque cuando era alcalde, y todavía sigue siendo así, los alcaldes, los vecinos llegan con los alcaldes a pedir solución de seguridad pública, de salud, de educación. Y eso es una responsabilidad del Ejecutivo. Entonces, eso me ha motivado el poder participar. En estos últimos años hemos estudiado en la universidad con los alumnos políticas públicas, el ver cómo países han logrado su desarrollo. Aquí en Guatemala se habla de crecimiento económico, pero no es lo mismo crecimiento económico como desarrollo económico. El crecimiento económico nos debe dar los recursos económicos para poder provocar el desarrollo económico en el país. Entonces,
Amílcar Rivera lo que sueña es lograr la productividad del guatemalteco y un desarrollo real para la ciudadanía. En ese sentido, a mí me gustaría regresar a una de sus primeras respuestas en relación a la productividad y la generación de trabajo y de empleo, que va relacionada con la productividad. A mí me gustaría que usted explicara cuál será su propuesta concreta en ese sentido, en la generación de empleo, y qué incentivos se podrían generar, digamos, en este tema al sector empresarial, que son los que efectivamente generan empleo. Bueno, en Guatemala ustedes saben que hay muchas empresas que se han ido a otros países por diferentes razones. Una razón es la inseguridad, otro la certeza jurídica y los otros temas son los incentivos fiscales. En el gobierno de Amílcar Rivera vamos a dar incentivos fiscales para provocar que esas empresas regresen a Guatemala. Necesitamos darle trabajo a nuestra gente. Ese es un tema importante. Debemos de dar certeza jurídica. Debemos desburocratizar el gobierno también. Porque uno de los grandes problemas para provocar inversión en Guatemala es que los procesos son tan burocráticos que primero las oportunidades de inversión se pierden. Una empresa para poder invertir en Guatemala, 2 años, 3 años para poder tener todos sus permisos, y eso nos hace que los costos aumenten para las empresas y no seamos un país atractivo. Entonces el gobierno de Amílcar Rivera queremos ser facilitadores para las empresas y atraer las nuevas inversiones. En ese sentido de facilitar el regreso de empresas, ¿a qué inversiones específicamente se refiere? Por ejemplo, a mí me gustaría y me encantaría que las maquilas regresaran a Guatemala. Es una fuente de trabajo muy importante que se han ido por diferentes condiciones. Entonces, tenemos maquilas, tenemos la oportunidad de call center también que debemos de tratar de atraer, pero a la par debemos de ayudar y colaborar a capacitar a nuestra gente para que tengamos nosotros el recurso humano adecuado. Y en ese sentido queremos transformar nosotros la misión del Ministerio de Desarrollo y del Ministerio de Agricultura. Actualmente el Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de Agricultura están concentrados en programas asistenciales, que prácticamente lo único que han hecho es convertirse en negocios para unos cuantos, pero lo único que han provocado es la pobreza en nuestra Guatemala. Esos ministerios los vamos a transformar en ministerios que provoquen la productividad del guatemalteco. ¿Cómo? A través de la capacitación, de la tecnología. Y cuando hablamos de tecnología, estamos hablando, por ejemplo, para los agricultores de infraestructura agraria, riego, invernaderos y todo lo necesario para que ellos puedan salir adelante. Provocar economía de escala. Los agricultores son los que menos ganan, los que ganan son los intermediarios. Queremos ayudarles a que ellos se puedan organizar en cooperativas, en asociaciones, en empresas. Capital, no regalado, créditos blandos. ¿Por qué? Porque aquí en Guatemala no se favorecen las buenas ideas, sino que aquí en Guatemala solo se favorece a aquellos que tienen capital ya, que tienen dinero en el banco. Y el otro aspecto son nuevos mercados. Tenemos embajadores, no voy a generalizar, porque no todos son iguales, pero la mayoría de embajadores lamentablemente lo que están dedicados es al vino, a buena comida y a dedicarse a pasear. Y si queremos una Guatemala productiva, tenemos que empezar con la gente que nos va a representar. La tarea de ellos en el gobierno de Amílcar Rivera va a ser aperturar nuevos mercados o traer inversión a nuestro país o los vamos a retirar. En el potencial gobierno de Amílcar Rivera se acaban los privilegios, hablo incluso no solo de los burócratas, sino también privilegios hacia ciertos sectores específicos. Se deben de acabar, debe existir armonía y debe existir un balance si queremos sacar adelante a Guatemala. Debemos, por ejemplo, en el caso de los empleados públicos, debemos de empezar con el presidente. El presidente no debería de ganar lo que gana, pero no debería ningún candidato estar hablando que va a donar una parte del salario porque después no se dona, sino que se debería tener un techo máximo de lo que los funcionarios deberían de... ¿El salario? Lo más que debería ganar el presidente deberían de ser unos 25,000, lo más. Y se deben de revisar también las dietas, porque también en las dietas se ha abusado en todas partes. Si queremos realmente un cambio en Guatemala, debemos de empezar con la cabeza, que es el presidente. Bueno, vamos a la primera pausa. SF Electoral, usted puede enviar también comentarios, preguntas para los candidatos en esta ocasión, el candidato del Partido Victoria, Amílcar Rivera. Vamos al corte, regresamos luego de la pausa.
Regresamos a SF Electoral, Sin Filtro Electoral, estos espacios de diálogo con los candidatos presidenciales. En esta ocasión tenemos a Amílcar Rivera, candidato presidencial por el Partido Victoria. Es momento de las preguntas de Giovanni Contreras. Claro que sí, antes del corte estábamos hablando acerca de algunas reformas a nivel de gobierno. El candidato Amílcar Rivera ya mencionó que podría promover cambios a la misión del MIDES y del MAGA. Pero en ese sentido yo quería preguntarle si también usted contemplaría la posibilidad de alguna reforma un poco más fuerte en cuanto a la burocracia, servicio civil, número de ministerios, secretarías, administración pública, etcétera. ¿Qué es lo que usted planea en este sentido? Bueno, como bien les dije, queremos desburocratizar el gobierno. Hay secretarías que tienen duplicidad de actividades, muchas comisiones que están creadas, pero específicamente lo que queremos es que el gobierno sea un aliado para atraer inversión. Eso es lo primero que nosotros queremos. Y también queremos hacer otros cambios muy profundos, que son importantes. Ha existido una mala interpretación de los derechos humanos en Guatemala. En Guatemala el tema de inseguridad nos preocupa a todos, pero aquí en Guatemala hay malos policías, pero también tenemos buenos policías. Pero si un buen policía, por defenderla a usted, hiere o mata a un delincuente, ese policía es consignado, llevado a tribunales, enviado a prisión preventiva o lo ligan a proceso penal, le dan medida sustitutiva, pero en los dos casos le suspenden su salario. O sea que un policía, por defenderte, pierde su salario. Y ese policía tiene hijos, tiene esposa. Entonces eso lo queremos cambiar nosotros. Derechos humanos deben de ser para el buen ciudadano y para el buen policía. Y el policía que haga bien su trabajo, lo que debe tener es un bono por productividad. Y si un policía defiende la vida de un ciudadano en el gobierno de Amílcar Rivera, vamos a cambiar ese sistema y no va a ser enviado a prisión. Yo quisiera hacerle una pregunta en ese sentido. Por favor. Usted está hablando de los derechos humanos y está hablando de la efectividad de la policía en un momento complicado, en un momento en el que venimos de una administración en los últimos meses en el Ministerio de Gobernación con un debilitamiento de la policía, inclusive hace unas semanas en las cuales se conoció que habían cerrado las inscripciones, se habían clausurado las inscripciones a nuevos agentes aspirantes a la Policía Nacional. En la academia. En la academia. Es un escenario complicado. ¿Cuál, digamos, sería su propuesta en ese sentido? Y a eso yo le sumaría una más que tiene que ver entiendo que es uno de los ejes de su gobierno, el tema de la pena de muerte. Usted lo ha mencionado, que se tiene que volver a revisar los delitos del Pacto de San José relacionados a la pena de muerte. Bueno, en el gobierno de Amílcar Rivera, una de las primeras acciones va a ser denunciar el Pacto de San José. Y vamos a provocar y promover para que se vuelva a legislar los delitos para los cuales se debe de aplicar la pena de muerte. Esa van a ser una de las primeras acciones. Estamos claros que vamos a hacerlo. Y a la Policía Nacional Civil ha estado completamente abandonada. Elementos que ya se prepararon, ya invirtieron de su tiempo. Eso es una burla, ese es un abuso lo que están cometiendo. Y si algo debemos de fortalecer es la dignificación del policía. Las condiciones donde ellos duermen son terribles. Ellos duermen, ustedes han sacado muchos reportajes sobre esos temas. Y también hay que incentivarlos. Yo sí considero, y en el gobierno de Amílcar Rivera, al buen policía lo vamos a incentivar. Y los agentes, porque necesitamos más policías, necesitamos de proveerles tecnología, pero no simplemente cámaras de vigilancia para grabar lo que ha pasado. Contratemos sistemas inteligentes de reconocimiento facial, de lectura de placas, porque todos los hechos delictivos en su mayoría son en carros robados, con placas alteradas o sin placas o con motos de la misma manera. Y eso se puede cruzar con la base de datos de la policía y pueden darse alertas. Y no es de instalar miles de cámaras, sino es simplemente las cámaras deben de estar ubicadas estratégicamente. ¿Tiene usted en mente algún monto de inversión que eso significaría para su gobierno? Mire, podría andar oscilando entre consideramos nosotros en el primer año de unos 30 a 50 millones. Nos llamó la atención, piensa en denunciar el Pacto de San José.
está de acuerdo con la pena de muerte. Yo quiero preguntarle, ¿cree entonces que la pena de muerte sería un disuasivo contra la criminalidad y de qué manera? No es disuasivo, es un castigo. Es un castigo, no es disuasivo. Porque el decir que es disuasivo sería mentirle a la población. Disuadir es prevención. Necesitamos prevención del delito. Necesitamos hacer fuertemente prevención del delito. Necesitamos educar a nuestra niñez y debemos de provocar que nuestra gente tenga trabajo. ¿Qué pasa? Aquí en Guatemala a los jóvenes, a la mayoría no se les da trabajo que no tienen experiencia. Y a las personas de mayor de 35 años, ¿qué se les dice? Que ya están viejos laboralmente. Y cuando las personas tienen entre los 35 y 40 años, es cuando hay adolescentes en su casa. Y cuando hay adolescentes en un hogar, es cuando más se requiere de un tema económico. Y el otro aspecto importante, en las cárceles, a los presos se les debe poner a trabajar. Pero yo no estoy hablando de sacarlos de las cárceles a trabajar, no, adentro. En el gobierno de Amílcar Rivera se los quiere poner a hacer bloque para hacer proyectos de vivienda y hacer adoquín. ¿Cuántas calles sin pavimentar hay? Que provoquen y que hagan algo. Porque también estar ahí encerrados sin hacer nada con una mente ociosa, también ese es un gran problema. Candidato, usted habla que la pena de muerte, y lo reconoce, no es un disuasivo en contra de la criminalidad, simplemente un castigo. Entonces, esa es una visión punitiva de lo que es la pena de muerte. ¿Por qué lo ofrece en época electoral? ¿No es eso un populismo entonces? No, siempre he estado de acuerdo con la pena de muerte. Igual que sacar al ejército de Guatemala a las calles, siempre he estado de acuerdo. Cuando yo fui alcalde de Misco, ustedes lo pueden revisar, yo fui el que insistí y provoqué que el ejército de Guatemala llegara a las calles de Misco. ¿Qué cambio quiere provocar con la pena de muerte entonces? Si no es un disuasivo, es un simplemente castigo. Lo que usted dice, se necesita justicia y la Constitución Política de Guatemala tiene, la pena de muerte está vigente. Entonces hay que aplicarla, hay que cumplir con nuestra Constitución. Está legislado, ahí está, hay que cumplirla. ¿No lo hace eso un candidato regresivo o un candidato que no cree en otras visiones de reinserción social o de prevención del delito de otra forma? Por eso le decía anteriormente, en nuestro gobierno va a haber mucha prevención del delito y vamos a perseguir fuertemente a aquellos que andan involucrando a los niños de 8 y 12 años en las maras. Porque esos niños de 8 y 12 años, esos niños no es que ellos, muchas veces no es que ellos se quieran involucrar, los están obligando. Porque si no se incorporan, les ofrecen muerte a sus mamás, a sus papás, a sus hermanos. Esa es la realidad de lo que está pasando en las colonias, en los asentamientos. Entonces, prevención del delito para ellos, pero sí, para esa gente que los está obligando a incorporarlos, debe de existir un castigo. Usted menciona, en el tema de las cárceles, menciona poner a trabajar a los presos, ¿sí? Y que hagan adoquines y bloques. Sin embargo, el problema de las cárceles es mucho más complejo que solamente ponerlos a trabajar de manera interna y que, pues, en alguna medida aporten a la comunidad y a la sociedad. Tenemos extorsiones desde la cárcel, tenemos hacinamientos que no se han podido arreglar ni controlar. O sea, no hay cárceles con mayor seguridad, digamos, en donde se puedan albergar algunos presos de alto riesgo. ¿Cuál es su propuesta concreta en ese tema? Concreto, y a mí me gusta hablar lo que Amílcar Rivera va a hacer, si la población le permite llegar. Yo no voy a hacer más cárceles. Yo voy a hacer institutos tecnológicos para preparar a nuestros jóvenes técnica y profesionalmente, y le vamos a aportar más recursos económicos a la Universidad de San Carlos para que se acerque a las diferentes regiones y a los diferentes sectores. Perdóneme, las cárceles. Ahorita le respondo si me permite. En las cárceles, la tecnología está. La tecnología está para bloquear. No se bloquea porque no se quiere. Esa es la realidad. El decir que los presos tienen mayor tecnología, eso no es cierto. Simplemente no se bloquean las llamadas telefónicas porque no se quiere. Y tenemos que ser sinceros. La tecnología está. Yo soy licenciado en informática, yo sé. La tecnología está y ustedes lo saben. La tecnología está disponible para que ellos no puedan usar más aparatos telefónicos. Lo que pasa es que lamentablemente lo que ha faltado es voluntad política y que la corrupción ahí está incrustada fuertemente. Esa es la realidad. Entonces ahí simplemente lo que hay que hacer es tener voluntad política y que esa tecnología funcione.
Regresando a ese tema de las cárceles, sistema penitenciario, gobernación, ¿a quién va a designar usted como su ministro de gobernación? ¿Quién sería? Ese todavía lo estamos evaluando. Yo no quiero salir diciendo como todos los demás que ya lo tengo listo porque no sería cierto. Estamos evaluándolo y cuando lo tengamos, antes del 16 de junio, lo vamos a estar diciendo. Todavía en el tema de seguridad, el tema de sacar el ejército a las calles nuevamente, ¿no cree usted que eso contravendría los acuerdos de paz que hablan un poco de reducción del ejército y que estas tareas militares se alejen de las labores de seguridad civil y cuyos críticos de este tema, incluyendo al gobierno de Estados Unidos, es que más bien se debería de fortalecer la Policía Nacional Civil? Yo no estoy diciendo que no se fortalezca la policía. Yo estoy hablando de dignificar al policía y de fortalecer a la policía. Pero los que conocemos la realidad de las zonas rojas de Guatemala es terrible. Ahí si las personas quieren celebrar su cumpleaños, tienen que pedir permiso, tienen que pagar. Eso es terrible. Hay que tomar el control, hay que devolverle la paz, la seguridad. Y si el pueblo de Guatemala permite que Amílcar Rivera llegue al gobierno, vamos a usar todos los activos del gobierno para provocar esa seguridad y esa paz que necesita el guatemalteco. Tampoco no es tarea fácil, es difícil, va a costar, pero hay que hacerlo. Vamos a tener muchos críticos, es normal. Vamos a tener oposición a las decisiones que vamos a tomar, pero son decisiones que ya hemos tomado y si el pueblo de Guatemala nos permite llegar, las vamos a tomar. Marisela. A mí me gustaría hablar sobre otro de los ejes de su plan de gobierno, Por favor. el cual usted ha publicado en sus redes sociales y que tiene que ver con la educación. Y en algunos temas lo ha mencionado, como recientemente lo hizo con el tema de las cárceles. ¿Cuál es su propuesta concreta para desarrollar el sector educativo y cómo plantea usted aumentar la inversión para ese rubro? Bueno, en el sistema educativo a mí me preocupa. El sistema educativo guatemalteco tiene muchas deficiencias, todos lo sabemos. Pero me preocupa principalmente que no tenemos un objetivo claro de lo que queremos alcanzar con nuestro sistema educativo. Entonces a mí me gustaría, y en el gobierno de Amílcar Rivera lo que queremos es provocar niños con valores, niños y adolescentes que tengan el deseo en el futuro de ser emprendedores y principalmente niños y jóvenes que amen a Guatemala. Yo me recuerdo cuando yo era jovencito niño, en las aulas recibía uno civismo, urbanismo, clases que hoy ya no se reciben. Y me recuerdo que todos los lunes cívicos. Eso va a regresar en el gobierno de Amílcar Rivera. Vamos a hacer una pausa para dejar por un lado los temas que nos está explicando el candidato para hacer un ejercicio de respuestas rápidas. Para esto, mis compañeros le van a dar un listado de palabras y usted nos tiene que decir qué idea se le viene a la mente. Por favor. Comenzamos con Marisela. TSE. ¿Perdón? TSE, Tribunal Supremo Electoral. No tienen claro lo que hacen. No saben exactamente interpretar. Ahorita hay muchos problemas, mucho vacío, muchas lagunas. Familia. Su familia, en especial Carolina Regalada. Mi esposa y mi familia, el tesoro más grande que Dios me ha entregado. Misco. El pueblo que llevo en mi corazón porque me dio la oportunidad de nacer a la vida política. Sector productivo. Importante para que Guatemala se desarrolle. Aborto. Algo abominable. Enrico Cansaquic. Vicepresidente, un hombre que vivió lo profundo de la Guatemala profunda y que él tiene el deseo de que más personas no lo sigan viviendo. Migración. Deseo de trabajar y Guatemala tiene todas las oportunidades para que nuestra gente se quede en Guatemala. Deportes y cultura. Mentes sanas. Infraestructura, carreteras, que incluye carreteras y aeropuertos. Crecimiento económico. CICIG. Polarización. Giovanni. Ministerio Público. Polarización también. Partidos PP y Líder.
han provocado desilusión. ¿Programas sociales? Pobreza. Los vehículos blindados J8. Oportunidad que se está perdiendo. ¿Informalidad? Gente con el deseo de trabajar y salir adelante. Universidad de San Carlos de Guatemala. Oportunidad para el desarrollo de los jóvenes principalmente. Turismo. Oportunidad para crecimiento y desarrollo económico. Prisión preventiva. Legalidad. 16 de junio del 2019. Guatemala decide su futuro. Pactos colectivos. Mal manejados y han quitado oportunidades. Y por último, prevención del delito. Oportunidades para nuestra juventud y adolescencia y niñez. Bueno, terminado este ejercicio con el candidato de las respuestas rápidas, vamos a un corte y regresamos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro Electoral en esta ocasión, conversando con el candidato Amílcar Rivera, presidenciable del partido Victoria. En redes sociales usted puede enviar sus preguntas, comentarios para el candidato con la etiqueta SF Electoral. Vamos a leer dos preguntas que nos han llegado acá de los usuarios de redes sociales. La primera dice, Antonio Santos, ¿qué proyecto hizo cuando estuvo de alcalde en Misco? Bueno, muchos. En la administración Rivera, por ejemplo, el puente La Comunidad Las Charcas, el puente, los dos pasos a desnivel de la Roosevelt, los túneles que están, no sé si puedo mencionar la marca, Hágalo. de la Curazao sobre la Roosevelt, están Hágalo. enfrente, ahí hay dos túneles que se construyeron en mi época, la interconexión Naranjo-Minervas, se cambió de mercurio a sodio el alumbrado público, y hasta el día de hoy todas las cámaras que tiene Misco fueron puestas en la administración Amílcar Rivera, y el programa más importante, se creó un programa de productividad dirigido por mi esposa, donde se capacitó miles de mujeres. Otro usuario, Julio César Posadas, pregunta, ¿qué piensa de la CICIG y si está de acuerdo con renovarla? Bueno, esa es una decisión que le toca al actual gobierno, pero creo yo importante. El próximo gobierno lo que debe de hacer es, primero, restablecer los puentes con los países porque nos hemos desgastado. Esa es una gran realidad. Y todo país o institución internacional que quiera participar y ayudarnos contra la lucha contra la corrupción, bienvenido en el gobierno de Amílcar Rivera. Obviamente será otra institución, otro ente, como se pueda llamar, pero cualquier institución que pueda colaborar, bienvenido. Giovanni. Sí, yo quiero preguntarle acerca de la ley electoral y de partidos políticos. Las reformas del 2016 se están aplicando ya en este proceso electoral. ¿Está usted complacido con estos nuevos cambios? ¿Cómo califica usted la ley electoral o qué cree que le hace falta? Bueno, yo considero que se dieron pasos importantes. Creo que avanzamos. El manejo de la pauta, los controles financieros, creo que fueron avances importantes, pero nos quedaron en deudas. Que los diputados sean electos no por lista, sino que por foto, individuales, y también los concejales y los síndicos de las corporaciones municipales, porque solo se hablan de los diputados, pero en mi opinión también los concejales deberían de ser electos por nombre, por foto, porque nadie conoce quiénes son los concejales de su municipio, solo el alcalde. Entonces, faltan más reformas, creo que avanzamos, pero aún falta bastante y creo que quedaron algunas lagunas que pues, ha ido causando algunas malas interpretaciones y algunas cosas que no están totalmente claras hasta el día de hoy. En relación al tema de la ley electoral y de partidos políticos, el tema del financiamiento electoral. Quisiera que me abondara un poquito más en ese tema y cómo es que están controlando y atajando, digamos, el tema del financiamiento electoral. Bueno, en el caso nuestro estamos utilizando pues, los medios que está dando el Tribunal Supremo Electoral, que definitivamente son muy poquitos, pero los estamos aprovechando. Y en el caso de mi persona, me estoy dedicando a caminar los diferentes lugares de 9 de la mañana a 6 de la tarde,
hemos mandado a hacer algunos volantes para dejar alguna propuesta hacia nuestros ciudadanos, vecinos que nos dan la oportunidad de atendernos, y es lo que le hemos pedido a los diferentes organización partidaria, candidatos, que puedan hacer para no tener problemas. ¿Tiene nombres de sus financistas? Bueno, mire, somos muy pocos realmente los que estamos financiando las actividades. Somos muy pocos, prácticamente cada candidato en el listado, sus corporaciones, pues son los que están financiando sus propias actividades. ¿A cuánto asciende el presupuesto de campaña de Victoria, de su campaña presidencial? Yo más considero que va a ser lo que el tribunal nos va a dar. De ahí no considero que sobrepasemos los, unos 1 millón más o menos, pienso yo, 1,5 millones. ¿Qué ideología tiene Victoria? Somos centro derecha. ¿Eso significa en temas sociales, económicos? Bueno, que somos la búsqueda de la productividad. La búsqueda de la productividad del guatemalteco es lo que nos interesa a nosotros. En eso nos vamos a enfocar muchísimo, el buscar la productividad del guatemalteco. El guatemalteco quiere trabajar y lo que hay que provocar son las oportunidades que se pueda desarrollar. Tengo una pregunta respecto a eso que Por nos favor. llega por redes sociales con la etiqueta SF Electoral. Eduardo Gómez pregunta si va a rebajar usted el precio de la canasta básica y dar un aumento justo al salario mínimo. Bueno, yo creo que el gobierno de Amílcar Rivera lo que quiere son varias cosas. Uno, queremos que la gente tenga trabajo y le vamos a apostar fuertemente a la productividad del guatemalteco. Y la forma de aumentar el salario principalmente es aumentando la demanda que el mercado nos pueda provocar, porque también no podemos ser irresponsables. Y por ejemplo, ahorita que habla del tema de bajar la canasta básica, algo que sí queremos hacer y vamos a hacer y está dentro de nuestro plan de trabajo es la desmonopolización de la medicina. Porque en Guatemala la medicina comparada con la región es mucho más cara. Un 200, un 300%, por ejemplo, comparado con El Salvador. El tema energético hay que revisarlo. Hay abusos. El tema del alumbrado público, hay abusos. Y también hay abusos de las empresas. Eso también es un tema que hay que revisarlo. De los hidrocarburos en general también son temas que hay que revisar. Y si provocamos la productividad del guatemalteco, obviamente, eso nos va a ayudar a que las personas tengan mayor capacidad de adquisición. Giovanni. Sobre su equipo de trabajo, bueno, ya nos dijo que de gobernación todavía no hay alguien elegido por ustedes, pero ¿qué nos dice de otros ministerios importantes, como por ejemplo finanzas? Le voy a mencionar un nombre. Me está acompañando el licenciado Mario Pérez Guerra. Él va a ser, si pues, el pueblo de Guatemala permite que estemos en el gobierno, él va a ser el comisionado presidencial que nos va a colaborar con la reforma constitucional que vamos a plantear para la creación de la quinta ley. Está la licenciada Lidia Hernández, que ella va a colaborar con nosotros en todo el aspecto de finanzas. Está el ingeniero William Sandoval, que nos va a ayudar en el tema de un plan de ordenamiento nacional, que eso es importante, porque por región no tenemos claro cómo debemos, o la visión establecida por región y por nación de lo que queremos o lo que tenemos que hacer en cada sector. Estas reformas constitucionales, profundícenos qué otras cosas contendrían estas reformas y qué tanto se diferenciarían con las reformas constitucionales que se intentaron promover en el 2016. Bueno, se necesita hacer un pacto. Necesitamos ponernos de acuerdo con todas las personas. Nosotros vamos a presentar la primera reforma que está basado en la visión de Estado y que sean las políticas públicas, poderlas elevar a una ley constitucional para que no se puedan estar cambiando año con año. Y obviamente hay temas, muchos temas que tenemos que revisar, que ya fueron hablados, algunos temas que ya fueron tocados en el 2016, pero no queremos presentar algo sin antes que esté totalmente discutido con la población. Nosotros vamos a poner un planteamiento inicial porque lo que queremos es tener una visión compartida con los diferentes sectores del país y que no fracase el esfuerzo que queremos hacer. Marisela. Yo quisiera, usted menciona varios temas, energía, varias temáticas que se han convertido
en problemas Sí, tienes sociales. razón, ¿sí? ¿Cuál es su opinión respecto a la conflictividad social? ¿No menciona usted dentro de su plan a alguien específico que tenga que ver con que tenga que tratar con el tema de la conflictividad social, que finalmente se traduce en menos inversiones, en empresas que probablemente han pensado llegar al país y que retroceden en su decisión porque se convierte en un verdadero suplicio poder hacer las inversiones? Sí. ¿Cuál es su propuesta en ese tema? Bueno, el tema del alumbrado público, debemos de establecer. Hay muchos temas que lamentablemente el gobierno se ha hecho a un lado y se lo ha dejado a las municipalidades. Y las municipalidades, en su autonomía, entre comillas, ha hecho cosas que han generado una gran conflictividad. El tema del alumbrado público tenemos que tomarlo desde el gobierno central y tomar ciertas decisiones, porque solo con el tema del alumbrado público quitamos muchos temas de conflictividad. Y el otro tema es cómo vamos a plantear nosotros las inversiones. Por ejemplo, las hidroeléctricas. Muchas veces decimos, ¿cómo es posible que la gente esté en contra de las hidroeléctricas? Y las hidroeléctricas no tienen realmente tienen impacto, pero realmente no es un impacto profundo al tema del medio ambiente. Lo que pasa es que cuando uno va al interior, se da cuenta que hay hidroeléctricas y a la par hay caseríos o hay aldeas que no tienen ni energía eléctrica y no se ven beneficiadas en absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos cambiar la forma de ver esos temas que pueden eliminar toda esa conflictividad. Y consideramos nosotros que se debería de tomar en cuenta a la población, pero no como las consultas que hoy se hablan que no sirven para nada, sino lo único que están provocando es más conflictividad, porque estamos enfrentando a las personas. Sino que ¿por qué no hacer cooperativas donde involucremos a la misma población, a la iniciativa privada que quiere invertir y que todos, de alguna manera, de esa inversión tengan un beneficio? Sin embargo, sí se tiene que cumplir una regulación, o sea, Por supuesto. Eso está enmarcado en la ley que se tiene que cumplir. Lo que yo estoy hablando es la forma en que se puede generar. Por ejemplo, el otro tema, el tema de la minería. Yo estuve en Cobán y viajé de Cobán al Estor por todo el Polo Chic. Y cuando uno pasa encuentra la minera. Y uno se da cuenta que es una inversión multimillonaria y se nota la riqueza que hay. Pero la carretera que pasa enfrente de la minera no tiene ni pavimento, todavía es de terracería. Entonces, cuando uno mira eso, uno también se da cuenta de que esas inversiones lo que han estado es mal administradas porque no provocan ningún desarrollo para la comunidad. Y eso es lo que no se debe de dar. A ver, hacemos una pausa en esta casi que entrevista de trabajo al candidato presidencial para preguntarle qué quiso decir con esta publicidad que vimos en redes sociales y que fue tendencia incluso en Twitter. Vamos a pedir a la producción si nos puede mostrar la fotografía que pues provocó varios comentarios y atención en redes sociales. Explíquenos quién es Chispa. Bueno, Chispa López es Esvin López. Él trabajó conmigo los 8 años en administración. Es un hombre que no conocieron mucho en el municipio porque él se dedicaba a la parte administrativa, técnica y financiera del municipio. Es un hombre que conoce desde adentro cómo funciona la municipalidad de Misco. Y hoy es nuestro candidato alcalde y la persona que está lo acompaña, abrazando a Chispa, que lo abraza, es su esposa Mildred. ¿Algún mensaje en particular? Mire, pues nosotros somos un partido muy conservador, creemos en la familia como la institución más importante de la sociedad. Entonces, él pues me dijo, mira, yo quiero salir con mi esposa. Pues excelente, le digo yo, nosotros creemos en la familia. Él es un hombre de familia que viene de abajo, ama a su esposa, tienen un hijo. Entonces le digo yo, excelente, los valores en Guatemala se han perdido y está bien. Nos parece, pues nunca nos imaginamos que Chispa López hoy fuera famoso. Imagínense, estamos hablando de un tema presidencial y estamos hablando de Esvin López, del candidato alcalde de Victoria de Misco. Pero es un hombre muy conservador, cree en la familia
con la experiencia técnica, financiera y administrativa. ¿Cree que él marca una diferencia al actual alcalde de Misco? Muchísima. ¿En qué? Él sí conoce. Y esto que se viralizó, pues fue una situación, yo creo que el actual alcalde hasta el día de hoy no ha entendido qué es realmente ser alcalde. Considero yo que ha estado jugando, es un espectáculo, que es interesante verlo, pero creo que Misco lo que necesita es un hombre que conozca técnica, administrativa y financieramente, que tenga una visión de desarrollo para el municipio. Bueno, si querían llamar la atención, lo lograron con Chispa López. Sí. Vamos a la pausa, es momento de un corte, volvemos. Y Prensa Libre presenta Decisión Libre, Foros Políticos. Un espacio donde los jóvenes universitarios preguntan a los candidatos sobre sus propuestas de cara a las elecciones generales de 2019. Conozca más en el foro Empleo entre los jóvenes Quetzaltenango, que se transmitirá este viernes 22 de marzo a las 5 de la tarde, con el apoyo de la Embajada Británica. Solo por Guatevisión, lo mejor. Esta semana estaremos en Cobán, Alta Verapaz, con Cabildo Abierto, desde las 10 de la mañana en el Parque Central. Acompáñanos. Regresamos a este ya último bloque de Sin Filtro Electoral. Nos acompaña en esta mesa el candidato presidencial de Victoria, Amílcar Rivera. Quiero hacer una pregunta. Usted se refería a la reforma educativa, a impulsar el tema educativo, pero allí también tenemos un tema que hay que considerar, el sindicato de maestros, encabezados por Joviel Acevedo. ¿Cuál va a ser su relación con el señor Joviel? Miren, yo creo que la relación debe ser directamente con los maestros. Yo creo que el señor Joviel le ha hecho un gran daño al sistema educativo. Eso lo tenemos muy claro nosotros, y ha existido pues mucha manipulación de parte de él hacia los maestros. La gran mayoría, desde mi opinión, la gran mayoría de maestros son maestros por convicción. Pero se les debe de apoyar también. Por ejemplo, es inaudito, por ejemplo, los maestros que están por contrato, que solo gozan de escalafón, pero que no así, no gozan del aumento salarial. Entonces, muchas veces se cree que todos los maestros tienen esa misma oportunidad, pero no es así. Entonces, nosotros pues, no estamos interesados en trabajar con ese señor. Queremos trabajar con los maestros. Debe haber oportunidades para que ellos se puedan desarrollar. Les debemos de dar la infraestructura necesaria. Hay escuelitas donde uno se admira, el director y los maestros, las condiciones de la escuelita. Pero también hay otras escuelitas que también a veces los mismos maestros tienen desinterés. Entonces, pero principalmente lo que debe haber es una visión de lo que se quiere del sistema educativo. Tenemos muchos problemas. Ahí 4 años no van a ser suficientes, pero con lo que tenemos que hacer algo. Y ese algo, nosotros lo que queremos es regresar las clases de civismo, moral, urbanismo, incentivar a nuestros niños y jóvenes que sean productivos, que amen a Guatemala. O sea que en el gobierno de Amílcar Rivera los lunes van a ser lunes cívicos, tanto en lo público como en lo privado. Y quiero decirles algo más, en lo privado, nadie habla de lo privado, pero hay colegios que son estafas, de veras, que lo que le dan a los niños es absolutamente nada. Que hay colegios privados excelentes, por supuesto, pero también hay muchos colegios donde hay que supervisarlos también, porque también la calidad educativa que se les da a los niños deja mucho que desear. El diálogo sería un poco más directamente con los maestros y no tanto con la dirigencia del sindicato. Pero, ¿cómo lidiar con el sindicato cuando Joviel Acevedo amenaza a los gobiernos de que si no se les concede un aumento salarial, y esto también lo hacen en el Congreso, paralizan clases, hacen manifestación y lo hacen por muchos días
hasta que el gobierno ceda y todos han cedido. ¿Usted Bueno, cómo lidiaría miren, con eso? yo le voy a dar un ejemplo bien interesante. A mí me fascinó. Lo que pasa es que ustedes aquí lo sacaron en las noticias. ¿Cuántas escuelitas ya no recibieron a los maestros? El padre de familia se ha ido empoderando y ya no son todos los maestros que paralizan. Entonces, hay que tener cuidado con eso también. Nosotros vamos a plantear y debemos de resolver ciertos temas importantes, pero ya no hacerlo a través de ese señor, porque ya no lo podemos seguir empoderando. Él no puede seguir mandando como que fuera casi que el presidente. No, no debe ser así. El que paraliza al país, no. Hay procedimientos. Lo que pasa es que a veces esos procedimientos administrativos no se han querido hacer. Lo que pasa es que a veces es mucho más fácil el aceptar a todo lo que le dicen, pero hay que tomar decisiones. A mí me gustaría tocar un tema que no se ha hablado mucho y es transversal en todos. Es el tema del crecimiento económico. ¿Cuál sería su propuesta para ejercer un gasto público que tenga un mayor impacto en la economía? Y esto va relacionado también, aunque son temas diferentes, pero van relacionados, ¿cómo va a atajar el tema de la pobreza y la desnutrición infantil? Bueno, nosotros, tal vez lo voy a dividir mi respuesta en dos partes. El gran problema que tenemos hoy por hoy es que los ministros no invierten, gastan. Y a veces se le felicita a los ministros que gastan todo su presupuesto, pero están gastando, no están invirtiendo. Entonces, en el gobierno de Amílcar Rivera vamos a trabajar de una manera diferente. Vamos a trabajar por proyectos regionalizados, por ejemplo. En el caso de Sololá, un ejemplo, que de ahí es el vicepresidente. El turismo debe ser lo más importante. Pero ¿qué ministerios deben de estar involucrados para que funcione el turismo? No solamente el INGUAT. Ahí deben de estar gobernación, porque debe haber seguridad. Debe de estar ambiente, porque no podemos seguir arruinando el lago. Tiene que estar el MAGA, porque el abono que actualmente se está usando nos está afectando. Tiene que estar educación, tiene que estar cultura, tiene que estar economía, tiene que estar relaciones exteriores. Entonces, voy a nombrar comisionados presidenciales por proyecto para que me ayuden a coordinar el proyecto por región, porque debemos de priorizar el gasto y ya no debemos de gastar, debemos de invertir. Cada ministro va a hacer su parte para que el conjunto y el objetivo primordial que tenemos en ese sector pueda funcionar. Corredor seco. ¿Por qué es corredor seco? Porque se ha querido que sea seco. Esa es la realidad. Porque es negocio que sea seco. Todos los años, ayudas asistenciales. Yo estuve en la Embajada de Israel más o menos hace un mes. Yo les decía a ellos, si el pueblo de Guatemala me permite ser presidente, yo quiero que me ayuden con transferencia de conocimiento. No que nos regalen nada, porque el gobierno de Amílcar Rivera no va a andar pidiendo regalados, sino que nos transfieran conocimiento. Si Israel logra ser el mayor exportador de flores a Europa, el corredor seco se puede convertir de corredor seco a un corredor de vida. Y solo para terminar en este aspecto, hay niños que necesitan urgente ayudarles para que coman porque no podemos tenerlos desnutridos. Entonces los programas deben de ser dirigidos especialmente, porque cuando uno revisa esos programas sociales han llegado a la gente que no necesita. Y a la gente que en realidad lo necesita no le llega. Entonces debemos de ayudarles a que puedan comer hoy, pero debemos de ayudar principalmente a sus papás a que sean productivos, porque esa es la única forma en que puede ser sostenible en el tiempo. Candidato, ¿qué piensa usted de estas críticas que se hacen a las familias completas que se dedican a la política? Bueno, yo creo que no hay, yo creo que tienen la población tiene derecho a marcar su criterio. ¿No? En ese sentido, pues simplemente las críticas nunca hay que verlas como malas. Yo hablo de una visión compartida. Y cuando hablo de una visión compartida, yo tengo que escuchar a los que están de acuerdo y a los que no están de acuerdo. Porque los que no están de acuerdo, no están de acuerdo por algo. Y ese algo puede enriquecer
mi punto de vista y mi visión. Eso es lo que opino yo al respecto de eso. Candidato, hemos llegado ya al final de esta conversación. Le queremos otorgar un espacio de tiempo para que usted dé un mensaje final a la audiencia y este minuto es de usted. Bueno, el sueño de Amílcar Rivera es ver una Guatemala productiva, un pueblo sano, educado, seguro y principalmente con trabajo. Yo estoy convencido de que con mucho trabajo, esfuerzo, sacrificio, fe, unidad, alegría y entusiasmo, pero no debemos de olvidar lo más importante, pedirle a Dios su sabiduría, su inteligencia y que nos guíe en el camino correcto. Y de esa manera yo estoy seguro y convencido que ese sueño se hará una gran realidad. Muchas gracias a cada uno de ustedes y al medio por permitirme la oportunidad de comunicarme con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted, candidato, por haber aceptado esta invitación. Colegas, muchísimas gracias por su colaboración. Fue muy importante y enriquecedora. Y a la audiencia, gracias por preferirnos. Esto fue Sin Filtro Electoral. Nos vemos mañana.